Bueno, bienvenidos a la sesión del 12 de octubre del 2021. Vamos a comenzar por ver una consecuencia del teorema del valor medio para derivadas y que es el siguiente. Si tengo una función diferenciable y f' de x es 0 para toda x en el intervalo abierto AB, entonces f de x es constante en el intervalo AB. O dicho de otra forma, f de x es igual a c para alguna constante c. Vamos a considerar dos puntos A1 y B1 en el intervalo AB. Por el teorema del valor medio, yo sé que f de B menos f de A1 es igual a f' de C por B1 menos A1, donde C es algún número entre A1 y B1. Pero como f' de x es 0 para toda x en el intervalo abierto AB, pues también f' de c es 0 y por lo tanto f de b menos f de a1 es 0, o lo que es lo mismo, f de b1 es igual a f de a1, pero eso expresa el hecho de que f simplemente es constante en el intervalo AB. Vamos a recordar el concepto de función creciente y función decreciente. Entonces, nosotros decimos que si tenemos una función definida en un intervalo y f es creciente en y, si para cualquier pareja de números x1 y x2 en y con x1 menor que x2, f de x1 es menor que f de x2. Y análogamente definimos una función decreciente en y si también para toda pareja de números x1, x2 con x1 menor que x2, f de x1 es mayor que f de x2. Y diremos que una función f es estrictamente monótona sobre un intervalo y si o bien es estrictamente creciente en y o es estrictamente decreciente en y. Ahora,
vamos a ver el signo de la derivada. Como que hemos dado por sentado que una función f crece si f' es positiva, y por el otro lado decrece si f' de x es negativa. Y pues vamos a convencernos de este hecho. Vamos a tomar una función diferenciable en un intervalo abierto AB y vamos a suponer que f' de x es positiva. Y entonces queremos ver que se trata de una función creciente en el intervalo AB. Pues por el teorema del valor medio nuevamente, sabemos que para dos puntos x1, x2 en AB, existe algún número c entre x1 y x2 con esta propiedad. Y ahora f' de c es estrictamente positiva. Y como x1 es menor que x2, x2 menos x1 también es estrictamente positivo. Entonces el producto de estos dos números pues es estrictamente positivo. Pero entonces f de x2 menos f de x1 es mayor que 0, o dicho de otra forma, f de x2 es estrictamente mayor que f de x1, como se quería probar. El segundo caso, cuando f' de x0 es menor que 0, pues es un asunto completamente análogo y lo vamos a omitir. Entonces, aquí empezamos un resumen de los resultados que hemos estado o mencionando o probando o las definiciones que hemos dado, empezando por los valores extremos de una función sobre un intervalo, son los valores mínimo y máximo de f para x en ese intervalo.
Si una función es continua en un intervalo cerrado AB, entonces f tiene tanto un mínimo como un máximo en el intervalo cerrado AB. Vamos a decir que f de c es un mínimo local si f de x es mayor o igual que f de c para toda x en algún intervalo abierto alrededor de c. Un máximo local pues se define de manera análoga. Otro concepto que manejamos es el de punto crítico para una función. Un punto crítico para una función es un punto en el dominio, en el interior del dominio de la función, donde o bien la derivada se anula, o bien la derivada no existe. Un resultado importante es el teorema de Fermat, y que nos dice que si f de c es un mínimo o un máximo local, entonces c tiene que ser forzosamente un punto crítico. Ahora, sabemos que para encontrar los valores extremos de una función continua en un intervalo cerrado AB, podemos proceder de la siguiente manera. Encontramos los puntos críticos de f en el abierto AB, intervalo AB. Y luego calculamos f en esos puntos críticos, pero además en los extremos del intervalo. Y pues el mínimo y el máximo de f serán los valores más pequeños y más grandes que obtengamos en esos puntos. El teorema de Rolle nos dice que si f es una función continua en el intervalo cerrado AB y diferenciable en el abierto AB, y además f de A es igual a f de B, entonces siempre existe al menos una C entre A y B, en la cual f' de C
es 0. Por el otro lado, el teorema del valor medio nos dice que si f es continua en el cerrado y diferenciable en el abierto, entonces existe un valor c en el abierto con f' de c igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Y este corolario que acabamos de ver que si f' de x es 0 para toda x en algún intervalo AB, entonces f es una función constante en el intervalo abierto AB. Y luego también ya acabamos de ver, aquí dice signo de f, aquí es signo de f' de x. El signo de f' de x determina si la función crece o decrece. Si f' de x es positiva para algún x en AB, entonces f es creciente. Y si f' de x es menor que 0 para x en el intervalo AB, entonces f es decreciente en AB. Ahora, una observación importante es que el signo de f' de x puede cambiar únicamente en los puntos críticos. Por lo que f es monótona en los intervalos entre los puntos críticos. Sí, puede ser monótona creciente o puede ser monótona decreciente en esos intervalos entre puntos críticos. Algo que también podemos nosotros emplear para encontrar el signo de f' en el intervalo entre dos puntos críticos consiste en encontrar el signo de f' de x0, en donde x0 es cualquier punto de prueba en el intervalo bajo consideración. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a considerar la función f de x
igual a x cúbica menos 3x cuadrada menos 24x. Para encontrar los puntos críticos, pues tenemos que derivar y ahora podemos aquí factorizar. Aquí es 2. Entonces, los puntos críticos son donde f' se hace 0, que serían menos 2 y 4. Y como esta función es un polinomio, no hay en este caso puntos donde la primer derivada no esté definida. Entonces, tenemos en la recta numérica los puntos críticos menos 2 y 4. Entonces, para saber cómo es f', en los diferentes intervalos, déjeme dibujar aquí otra vez la recta. Les recuerdo que f' de x es 3x más 2, x menos 4. Entonces tomo un punto de prueba x0 aquí en este intervalo de menos infinito a menos 2. Entonces, por ejemplo, tomo menos 3. ¿Cómo va a ser f' de menos 3? Pues esto es positivo. Esto va a ser negativo y esto también va a ser negativo. Entonces, f' de menos 3 es positiva. Si ahora tomo un punto de prueba aquí, por ejemplo el 0,
pues f' de 0 esto otra vez es positivo, esto es positivo y esto es negativo. Entonces va a ser negativa. Y finalmente tomamos un x0 acá en este intervalo, por ejemplo 5. Ahora esto es positivo y esto es positivo. Entonces f' de 5 es positivo. Entonces, nada más para recordar, aquí es aquí es positivo, aquí es negativa f' y aquí es positiva. Y eso lo que quiere decir es que f es creciente en el intervalo menos infinito hasta menos 2. Luego, f es decreciente en el intervalo menos 2, 4. Y finalmente, f es creciente en el intervalo 4 a infinito. Bueno, ahora vamos a familiarizarnos con lo que se conoce como la prueba de la primera derivada. Si f' cambia de signo positivo a negativo en el punto crítico C, entonces f tiene un máximo local en C. Mientras que si cambia de menos a más, entonces la función f tiene un mínimo local en el punto C. Y bueno, si f' en el punto crítico C no cambia de signo, entonces pues
no tendremos ni máximo ni mínimo en el punto crítico C. Aquí teníamos nosotros menos 2, 4. Acá F' era positiva, acá F' era negativa y acá era otra vez positiva. Entonces, en este primer punto crítico, menos 2, hay un cambio de más a menos. Entonces, en este punto crítico debe de haber un máximo de la función f, local, pero un máximo. Y mientras que aquí hay un cambio de menos a más, entonces en 4 la función que estamos considerando debe de tener un mínimo local. Ahora, vamos a introducir el concepto de concavidad. Y vamos a decir que una función diferenciable f es cóncava hacia arriba si f' de x es creciente. Mientras que vamos a decir que la función f es cóncava hacia abajo si f' es decreciente. A ver, vamos a borrar aquí algunas cosas. Pues ahora lo que me interesa es saber dónde f' crece o decrece. Entonces, pues voy a considerar la derivada de f', que es f doble prima, y que puedo derivar esta expresión que tengo acá o esta que tengo acá arriba. Voy a usar la de arriba. El resultado es el mismo, es 6x menos 6.
y pues igualo esto a 0 y esto me dice que x es 1. Y ahora hago algo similar con f doble prima. Voy a tomar un punto prueba en este intervalo. Por ejemplo, tomo 0. Entonces, ¿cuánto vale f segunda de 0? Pues es negativa. Y luego tomo un punto prueba en este otro intervalo. Por ejemplo, 2. ¿Cuánto vale f doble prima de 2? Pues es claro que es positivo. Entonces aquí es negativo y aquí es positivo. Entonces, f' de x es decreciente. Y f' de x crece en el intervalo 1 a infinito. Entonces, para el ejemplo que acabamos de ver, f' era decreciente para el primer intervalo. Y luego, para el segundo intervalo, f' era creciente. Bueno, esto nos dice que la función f en este primer intervalo, bueno, en este intervalo de 1 a infinito, es cóncava hacia arriba. Y en el intervalo menos infinito 1 es cóncava hacia abajo. ¿Cómo se ve geométricamente lo de la concavidad?
concavidad hacia arriba se ve así, una curva así, es cóncava hacia arriba. Mientras que una curva es cóncava hacia abajo, tiene este aspecto. Entonces, aquí tenemos resumido la cuestión de los signos, tanto de la primer derivada como de la segunda derivada. Si f' es positiva, f es una función creciente. Por otro lado, si f' de x es menor que 0, entonces f es decreciente. Y si nos enfocamos en las segundas derivadas, si f' es positiva, entonces f' es creciente. Y si f' es creciente, f es cóncava hacia arriba. Por el otro lado, si f' de x es menor que 0, entonces f' es decreciente. Pero si f' es decreciente, entonces f es cóncava hacia abajo. Queremos mencionar también lo que es un punto de inflexión. Es un punto donde la concavidad cambia de arriba, de ser cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o viceversa. Por ejemplo, yo puedo tener esta función, entonces digamos que en este punto
aquí tenía yo concavidad hacia abajo y aquí tengo concavidad hacia arriba. Y este punto es un punto de inflexión. Punto de inflexión. Es un punto de inflexión. ¿Y cómo obtenemos un punto de inflexión? Pues de manera similar a los puntos críticos. Planteamos esta ecuación, segunda derivada de f igual a 0. Y obtenemos las soluciones de esta ecuación. Y lo que obtenemos son posibles o candidatos a puntos de inflexión. Acá, bueno, ya sabemos, pero ya habíamos encontrado nosotros esta ecuación igual a 0. Y entonces este es un posible punto de inflexión. Y sí, vimos hace rato que sí era, porque efectivamente había un cambio de signo ahí. Bueno, sí, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí al final? Que si C es un punto que cumple f doble prima de C es igual a 0 y f doble prima cambia de signo en C, entonces C es un punto de inflexión. Bueno, aquí voy a terminar la grabación. Me despido.